Hola queridos compatriotas, hoy vamos a ver algunas frases en nuestros tiempos verbales que ya hemos visto en los anteriores videos, entonces presente, pasados, futuros, y también quería que recordáramos algo muy importante como lo vemos en la pantalla, dos verbos importantes en francés que son verbos y auxiliares a la vez. Uno es el verbo être y el segundo lo tengo acá en otra pestaña, es el verbo avoir. Être significa ser o estar, avoir significa tener. Être se usa con los verbos de movimiento normalmente, como ya lo vimos, más o menos son 14 verbos de movimiento, y avoir se usa para el resto de verbos. Esto se complica un poco más adelante, pero digamos que la base y lo más importante es que sepamos que con être, con el verbo être, vamos a usar verbos de movimiento auxiliar y el auxiliar avoir lo vamos a usar para el resto de verbos. Vamos a tomar 4 verbos como ejemplo. El primer verbo es amar, aimer. El segundo verbo es comprar, se dice acheter. El tercer verbo es llegar, se dice arriver, arriver. Y el cuarto verbo es el verbo salir, sortir. De esos 4 verbos, amar y comprar no son verbos de movimiento. Y llegar y salir son verbos de movimiento. Para buscar todas las conjugaciones, estamos utilizando en este momento el sitio lesverbes.com, lesverbes.com. Aquí vemos, por ejemplo, el verbo sortir. Nos dice se conjuga con los dos auxiliares, por ejemplo. Si escogemos el verbo amar, se conjuga con el auxiliar avoir. También nos dice a qué grupo pertenece el verbo. A esto no le pongamos cuidado, lo más importante es que aquí está el verbo y aquí tenemos bastantes conjugaciones. Hay algunas palabras que las entenderemos porque se parecen al español, por ejemplo, presente, pasado simple, pasado compuesto, pasado anterior, imperfecto, futuro simple, pluscuamperfecto, futuro anterior. De todos estos 8 tipos de tiempos verbales ya hemos visto 6. El pasado simple no nos interesa y el pasado anterior tampoco nos interesa. En estos tiempos verbales, por ejemplo, para el verbo amar, vemos que está el sujeto, je, tu, il, nous, vous, il, que significa yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Y también tenemos a la derecha pues nuestro verbo conjugado. Esto es en presente, entonces esto significa yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman. Como vemos en algunas columnas simplemente hay sujeto y verbo. Aquí sujeto y verbo, aquí sujeto y verbo, sujeto y verbo, sujeto y verbo en estas 4 columnas. Mientras que en las de la derecha vemos que hay un sujeto. Por ejemplo aquí el pasado compuesto, passé composé, vemos un sujeto, vemos un verbo adicional y vemos otro verbo. Este es un sujeto, este es un auxiliar y este es el verbo. Nous avons aimé significa amamos en pasado. El pasado compuesto es un tiempo compuesto. El pluscuamperfecto es también un tiempo compuesto, es decir, también usa un auxiliar. El pasado anterior, que nunca lo vamos a usar, también es un tiempo compuesto. Tiene el sujeto, un auxiliar y un verbo. El futuro anterior, que ya lo usamos en nuestro anterior video, también es un tiempo compuesto. ¿Por qué? Porque usa un sujeto, un auxiliar y un verbo. Como vimos anteriormente, este auxiliar puede ser el verbo être o el verbo avoir. Otra cosa que podemos ver, por ejemplo, para todos los verbos en francés, este es el verbo en infinitivo, es decir, sin conjugar. Acá hay una serie de tiempos verbales. Esta es otra serie de tiempos verbales. Y aquí hay más, y más, y más, y más, y más. Hay uno que nos interesa particularmente en este momento y es este de acá. Se llama el participio pasado o participe passé.
Entonces tenemos el verbo principal sin conjugar, que es amar, aimer, y el participio pasado de este verbo. Bajamos aquí un poco y vemos que es esta columna. Esta columna simplemente aimer, A-I-M-E, aimer. Para todos los verbos hay un participio pasado. Por ejemplo, para el verbo comprar, si bajamos un poco, participe passé es acheter. Para el verbo, por ejemplo, llegar, arriver, si bajamos un poco, participe passé es arriver. Si el cuarto verbo, salir, sortir, si bajamos un poco, vemos que su participio pasado es sorti. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Devolvámonos nuevamente al verbo amar. Vemos que para el pasado compuesto, por ejemplo, hay el sujeto, un auxiliar y un verbo. ¿Cuál auxiliar usar con el verbo amar? El verbo amar usa el auxiliar avoir, porque no es un verbo en movimiento. ¿Y cómo se debe conjugar? Porque este auxiliar es un verbo. Como lo vimos, es el verbo avoir, que lo tenemos en esta pestaña. El verbo avoir es un auxiliar, como está escrito aquí, verbo auxiliar, pero también es un verbo, el mismo, y tiene su presente, tiene su pasado, tiene un futuro simple también, como vemos aquí en la columna, pero lo que más nos interesa en este momento es la columna del presente. J'-A-I se lee j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Si nos devolvemos al verbo aimer, para el pasado compuesto, por ejemplo, para decir yo amé, tú amaste, él amó, vemos que el sujeto está acompañado de AI, AS, A, avons, avez, ont. Esta en la segunda columna, el segundo verbo corresponde a esta conjugación. Tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Por ejemplo, nous avons, vous avez, ils ont. Entonces vemos que el pasado compuesto se forma con el sujeto más el presente del auxiliar, ils ont, y la tercera parte es el verbo, pero no en infinitivo. Este aimer es el verbo en participio pasado, aimer. Para esta columna siempre es lo mismo, sujeto más auxiliar en presente más el participio pasado. Veamos, por ejemplo, para el verbo comprar, acheter, el pasado compuesto. Yo compré, tú compraste, él compró, nosotros compramos, ustedes compraron, ellos compraron. Entonces se usa con el auxiliar avoir, aquí lo vemos, se conjuga con el auxiliar avoir. Entonces vemos nuestro verbo avoir. El presente, recordemos, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Nos devolvemos para nuestro verbo acheter y tiene lo mismo. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Y este verbo, que no es acheter, sino acheter, es decir, termina diferente, no es el verbo infinitivo. Una vez más, tenemos que tomar nuestro participio pasado. Acheter, con tilde en la E. Acento se dice en francés. Como lo vemos acá. Vous avez acheté, nous avons acheté. Entonces la estructura es sujeto más el auxiliar en presente más verbo en participio pasado.
Veamos, por ejemplo, el verbo llegar. Llegar, arriver. ¿Qué nos dice el sitio en internet? Verbo del primer grupo. Verbe du premier groupe. Verbo del primer grupo. Acordemos que hay 3 grupos de verbos. Se conjuga con el auxiliar être. Entonces ya no es avoir, como lo teníamos con el verbo comprar, avoir. O el verbo amar, que se conjuga con avoir. Este verbo llegar, arriver, se conjuga con el auxiliar être. Entonces, por ejemplo, de nuestro verbo llegar, también va a tener su participio pasado. Bajamos acá un poco. Participio pasado, ¿cuál es? Arriver, con tilde. Arriver. Esa es una parte. Ahora vamos a ver nuestro auxiliar être. Aquí lo tenemos en la primera pestaña. En presente, ¿cómo se dice? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Esto es sujeto más auxiliar en presente. Entonces aquí ya tenemos la primera parte de nuestra conjugación, que nos servirá para conjugar el otro verbo. Esto es nuestro auxiliar être. Si volvemos a nuestra pestaña del verbo llegar. Llegar, por ejemplo, el pasado. Yo llegué, tú llegaste, él llegó, nosotros llegamos, ustedes llegaron, ellos llegaron. Je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé, nous sommes arrivés, vous êtes arrivés, ils sont arrivés. Como vemos, para el pasado compuesto se usa sujeto más auxiliar en presente más participio pasado del verbo. Es un poco complicado al principio, pero entre más y más y más se haga el mismo proceso cada vez, se nos va grabando en la cabeza. Esto es solo para el pasado compuesto. Vemos que, por ejemplo, para el futuro simple no necesitamos auxiliar, el imperfecto no necesitamos auxiliar, el presente no necesitamos auxiliar, y para el pluscuamperfecto sí necesitamos auxiliar, nuestro mismo auxiliar être, y para el futuro anterior también necesitamos un auxiliar, nuestro mismo auxiliar être. Vamos a ver, por ejemplo, nuestro último verbo, nuestro verbo sortir. Sortir significa salir. Ese es el infinitivo, sortir. Veamos también cuál es su participio pasado. Bajamos. Participe, passé, ¿cómo se dice? Sorti. Sorti. Entonces, grabémonos en la cabeza. Sorti, sorti. Como vemos, el participio pasado se repite aquí. Sorti, 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 sorti. Vemos que en el pluscuamperfecto también se usa. Sorti, 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 sorti. En el futuro anterior, sorti, sorti. Como vemos siempre, el verbo es el participio pasado. El verbo. No hemos aún hablado del auxiliar. Nuestro verbo salir, sortir. ¿Qué nos dice en nuestro sitio internet? Verbo del tercer grupo, es irregular. A esto no le vamos a hacer mucho caso, pero dice, se conjuga con los dos auxiliares, avoir y être. Nosotros vamos a coger el auxiliar être, avoir no nos interesa ahorita en este momento. Entonces el verbo sortir es un verbo de movimiento, se conjuga con el auxiliar être. A esto no le vamos a poner cuidado. Entonces ya sabemos que sortir, ya sabemos que su participio pasado es sorti, lo vimos aquí abajo, sorti, y que se conjuga con el auxiliar être. Entonces vamos a ver nuestro auxiliar être, está en esta pestaña. Nuevamente recordemos el presente. Entonces para conjugar el pasado compuesto usamos el presente del auxiliar. Para el pasado compuesto usamos el presente del auxiliar. ¿Cuál es el presente del auxiliar? Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.
je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Entonces, este es el sujeto, este es el auxiliar y nos quedaría faltando el verbo. Aquí lo tenemos. Sorti, sorti. Je suis sorti, tu es sorti, il est sorti, nous sommes sortis, vous êtes sortis, ils sont sortis. Aquí vemos una particularidad y es que ya no es sorti con una i, sino se le agrega una s. A esto tampoco le vamos a poner cuidado, pero simplemente es una regla como la que tenemos en español. Cuando son plurales, por ejemplo, nosotros, ustedes, ellos o ellas, el verbo cambia un poco al final. Se le agrega una S para indicar que es plural y se le agrega también una E para indicar que es plural femenino, pero esto no lo hemos visto aún, pero es bueno darse cuenta que esto cambia cuando se usa el auxiliar être. Esto a simple vista parece bastante complicado porque son bastantes tiempos verbales, pero es más fácil que lo que sabemos en español. Afortunadamente el francés y el español son dos lenguas de origen latino, con raíces del latín, y su estructura es bastante similar. ¿Qué significa je suis sorti? Significa yo salí. Tú saliste, él salió, nosotros salimos, ustedes salieron, ellos salieron. Veamos también que todos estos verbos, todos estos tiempos verbales que vimos en nuestros dos anteriores videos hacen parte de un gran grupo que se llama indicatif. Esto simplemente es importante verlo, pero pues no es tan relevante. Porque después vienen otros tiempos verbales: subjuntivo, condicional, imperativo, infinitivo, participio, ya lo vimos un poco. Entonces, simplemente lo importante no es memorizarse esto de memoria, es simplemente entender que para algunos tiempos verbales del pasado, del presente y del futuro, usamos un auxiliar. Como vemos aquí, nuevamente recordando, estas cuatro columnas no necesitan auxiliar. El presente, el pasado simple, el imperfecto y el futuro simple no necesitan auxiliar. Vemos el sujeto y vemos el verbo. Y las cuatro columnas de la derecha, passé composé, passé antérieur, plus que parfait, futur antérieur, necesitan un auxiliar. Aquí vemos el sujeto, un auxiliar y un verbo. Sujeto, auxiliar, un verbo. Sujeto, auxiliar, un verbo. Y es importante saber también ubicar estos tiempos verbales en una línea de tiempo para entender, para comprender cuál es la acción que sucede antes de otra. Si es presente, ¿dónde está? Si es futuro, ¿dónde está? Si es pasado compuesto, ¿dónde está? Si es imperfecto, es que eso hace parte del pasado, presente o del futuro. Un futuro simple o un futuro anterior, ¿cuál va antes que otro? Para eso no te ve a ver mis anteriores videos donde lo explico bastante bien. Y también es importante saber que para los tiempos compuestos, es decir, estas cuatro columnas, como vemos, el participio pasado del verbo, es decir, este pedazo de frase que está al final, es lo que vemos aquí abajo: participio pasado, sorti, y a veces simplemente se le agrega una S o una E, dependiendo si es mujer o mujeres, hombre o hombres. Entonces, memoricemos verbo, auxiliar, sujeto, auxiliar y verbo, tiempos compuestos, y simplemente sujeto y verbo para los otros tiempos verbales. No dudes en ver de nuevo este video una vez más, comparte, dale like, activa la campanita y no siendo más, je te dis à plus.